Bienvenidos a Burbuja, el canal para vivir una vida explosiva. Hoy te vamos a hablar acerca de uno de mis temas favoritos. Vamos a hablar de la mujer, de su origen e importancia a través de la historia. Esta serie de videos pretende dejar atrás la narrativa de mujeres maltratadas. Quiero mostrarte cómo, a pesar de que hay pocos registros en la historia sobre el poder de las mujeres y su influencia, siempre ha habido mujeres que se han destacado por su templanza, pasión y amor por sí mismas. El camino que se ha recorrido ha sido sinuoso, pero quitémonos de una vez por todas la narrativa del dominio del hombre y vamos a crear juntas una narrativa de empoderamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente no hay mucho que se pueda hacer por lo que ya ha pasado. Sin embargo, podemos poner toda nuestra energía en nuestro presente porque la historia está repleta de poderosas e influyentes mujeres. En este canal aprenderás a disfrutar de un yo mejorado en el ámbito mental, económico, social, pero sobre todo físico. Según las religiones abrámicas, Eva es la primera mujer o el segundo ser humano que Dios creó sobre la tierra con el objetivo de formar la primera pareja humana. El rabino David Wolpe, quien trabaja en una de las sinagogas más famosas del mundo, en el monte Sinaí, se dio cuenta de que en el Génesis, el Antiguo Testamento, existen dos versiones. La primera dice: "Y Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, hombre y mujer, Él los creó". La segunda dice: "Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras estaba dormido tomó una de sus costillas y con eso el Señor Dios creó a la mujer". La figura de Lilith cuenta la historia que fue la primera esposa de Adán, una mujer que fue creada del mismo material que él y bajo sus mismas condiciones como iguales. Adán no quería tratarla como igual, sino como su subordinada, por lo que Lilith decidió romper uno de los mandamientos: "No dirás el nombre de Dios en vano", y huyó del paraíso. Esto la condenó por siempre y la convirtió en un demonio. Esta historia aparece en el alfabeto de Ben Sira. Kenneth Hanson explica que Eva fue creada directamente de la costilla de Adán, no de la tierra como había sido Lilith. Metafóricamente, esto la hacía parte de él y no su igual. Su existencia la hacía una subordinada de Adán, pues había nacido directamente de él. Regresemos entonces a Lilith. Su lucha por la independencia la volvieron instantáneamente un espíritu negativo a los ojos de todos, por lo que vivió desterrada y condenada a perder 100 de sus hijos todos los días. La leyenda cuenta que en venganza declaró que todas las mujeres sufrirían al momento del parto, los embarazos serían incómodos y que los recién nacidos nacerían llorando. Además, seduciría a todo joven que durmiera solo con el propósito de robar su esperma para crear su propio ejército de demonios. También se le atribuye la muerte de recién nacidos. ¿Pero Lilith existió o no existió? No hay manera de saber con certeza si la historia de Lilith es cierta o un simple mito. David Wolpe explica que todos los textos bíblicos que se conocen están inevitablemente alterados y que probablemente sea una manera de excusar la muerte de los niños pequeños y el escándalo sexual de los sueños húmedos. Ahora, ¿no te parece muy conveniente que los textos bíblicos prefieran a una mujer subordinada en lugar de una mujer independiente? Pareciera que los libros y la educación a lo largo de los siglos habían sido exclusivamente para los hombres, pero hubo mujeres que se han destacado y gracias a las investigaciones de estudiosos se ha podido rescatar obras literarias escritas por mujeres que han desafiado todos los estereotipos de su época. Ángeles Caso, en su libro de Las Olvidadas, menciona que un gran número de mujeres se vieron obligadas a permanecer escondidas detrás de los nombres de sus padres, maridos y hermanos, realizando obras que luego ellos firmaban y cobraban. Pero también hubo muchas que lograron reconocimientos, honores, dinero y fama, que vivieron honrada y esforzadamente de su trabajo y que a veces llegaron incluso a ser ricas gracias a su talento. En la conciencia colectiva se tiene por cierto que la educación a lo largo de los tiempos era exclusiva para los hombres, pero hubo mujeres que se destacaron y ahora vamos a conocer una de ellas. Empezaremos la serie de mujeres con Safo de Lesbos. Piensa en la antigua Roma, en la isla de Lesbos, entre los años 610 y 650. Conozcamos a Safo de Mitilene, mejor conocida como Safo de Lesbos, la madre de todos los poetas a quien Platón catalogó como la 10ª musa. En muchos lugares de la antigua Grecia, la mujer gozó prácticamente de todos los derechos que tenían los hombres. Estos beneficios también incluyeron a Lesbos, que como la isla en tránsito recibía la influencia de varias culturas que le daban un aspecto bastante liberal y cosmopolita.
Sin embargo, en Atenas no ocurría así. Por eso Safo comenzó a recibir los primeros descalificativos ya en vida, por parte de sus diversos autores, principalmente en Atenas, una sociedad donde solamente las cortesanas tienen derecho y acceso a la cultura y la vida social, mientras el resto se quedaba en casa sin poder optar a una educación y ocupándose de las labores domésticas. Cuando el tirano Mixilo subió al poder, Lesbos fue desterrada a Siracusa, hoy Sicilia. Ella, en lugar de sufrir del destierro, se nutrió de otras culturas, ya que era un puerto de tráfico marino. Cuando regresó a Lesbos, funda una academia llamada Casa de las Servidoras de las Musas, y a esta casa se le conceden 3 interpretaciones. Asociación religiosa y cultural en honor a Afrodita y otros dioses. Un lugar donde se educaba a los jóvenes nobles de Lesbos. Allí sus discípulas aprendían a recitar poesía, cantar, confeccionar coronas y colgantes de flores. A partir de sus poemas se interpreta que Safo se enamoraba de sus discípulas y mantenía relaciones con algunas de ellas. Todo esto la ha convertido en un símbolo del amor entre mujeres. 3. Lugar de libertinaje. Esta última interpretación está hecha desde un punto de vista moral ante la lectura de sus poemas. Lamentablemente no se tienen muchos registros de su vida y las interpretaciones que se han hecho han sido por lo que ha escrito en sus poemas. Su obra estaba compilada en la Biblioteca de Alejandría en 9 libros y una oda, que eran copiados, traducidos y usados para la enseñanza hasta que el morbo, muchos siglos después, imagina una perpetua orgía lésbica, un fuego que en el año de 1073 aviva el Papa Gregorio VII, quien ordenó quemar todos los manuscritos por considerarlos inmorales y pecaminosos. Este es el papiro rescatado de uno de sus poemas con la oda a Afrodita. En sus poemas, Safo habla de la pasión amorosa que se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas como los celos, el deseo y una intangible nostalgia. Safo se lamenta el paso del tiempo y plasma de forma magistral los efectos de la vejez en su cuerpo. Sus poemas se conocían y se recitaban en Atenas en el siglo V. Hay que recordar que en la antigüedad los poemas también se cantaban. Dionisio la nombra como la mejor exponente de la lírica. Sus poemas servían como fuente de inspiración para Cátulo y Horacio e incluso sus estrofas tenían una métrica con su nombre, la estrofa sáfica. A partir de finales del siglo XVI, el endecasílabo sáfico comenzó a utilizarse como estrofa independiente. Así es usado por Luis de Góngora en la fábula El Polífemo y Galatea. Lope de Vega en el año de 1630 menciona a Lesbos en su poema Laurel de Apolo. En 1840 se estrena en el Teatro del Circo de Madrid la ópera Safo de Giovanni Pacini, que dio lugar a una semblanza de la poeta por el Semanario Pintoresco Español, que contribuyó a popularizar su figura. Gertrudis Gómez de Avellaneda le dedica una estampa literaria en su serie Galería de Mujeres Ilustres. Carolina Coronado en sus cantos de Safo, en los que quería recuperar su memoria. Rogelia León en un poema en que el yo lírico es Safo lamentándose de su predilección que los hombres muestran hacia las mujeres bellas y sin talento. Esta es una obra de Safo por Soma Olay-Petric en el año de 1860. La huella de Safo quedó impresa en la historia, aún a pesar de la intolerancia hacia su obra por parte del Papa Gregorio VII, quien no supo reconocer su aporte cultural. Sobre la leyenda de Safo también se dice que tras ser rechazada por un marino, se suicidó arrojándose desde un acantilado. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido, ya que en sus últimos poemas se muestra como una mujer en paz consigo misma y con la naturaleza que la rodea. De hecho, la dramaturga María Rosa Gálvez escribió una tragedia en la que recreaba los últimos momentos de la poeta antes de su suicidio. Después de la muerte de Safo, se llegaron a acuñar monedas, erigir estatuas con su imagen y a lo largo del tiempo ha inspirado a poetas, escritores, obras de teatro, pintores y escultores. Era una época diferente, totalmente diferente, pero ella conocía su valía, conocía su valor y casi de forma profética escribió la siguiente frase: os aseguro que alguien se acordará de nosotras. Gracias por ver este video hasta el final. Déjame tus comentarios y te enviaré una postal por tu contribución. Comparte con las mujeres que como Safo conocen su valor y su valía. Envuélvete en una burbuja de valor y ten una vida explosiva. Nos escuchamos el próximo jueves a las 21 horas.